Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Los Vitales, la Salud, tarea semanal que realizamos desde LTV junto con nuestros invitados, un gran equipo de técnicos, switchers, camarógrafos, escenógrafos, con quienes vamos ingresando a sus hogares con el permiso de todos ustedes para ir compartiendo conceptos, palabras, definiciones que tienen que ver con nuestra salud, con nuestra enfermedad, buscando encontrar esa decisión precisa para lograr la calidad de vida que nos merecemos en lo personal y también en lo colectivo. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? DMR incorporó el primer tomógrafo multicortes de 64 filas de la región, más rápido y con mayor definición. Esta nueva tecnología permite evaluar el estado de las arterias del corazón con la coronariografía y el score cálcico coronario, lesiones de pulmón en forma más temprana, con cortes menores de 1 milímetro de espesor, la circulación del cerebro y otros órganos, colonoscopías y endoscopías virtuales de mejor calidad, dental scan con altísima precisión, urotomografías, angiotomografías de miembros inferiores y de cuerpo entero, bloqueos radiculares para hernias de disco y artrosis de columna, reconstrucciones 3D de todas las regiones del cuerpo. Tomografía computada en diagnóstico médico Reconquista. Seguimos creciendo con más precisión para tu salud. Conozca más en dmrimágenes.com.ar. Vamos a hablar de las infecciones respiratorias en los niños, todas las épocas del año, todas las estaciones. Hoy por hoy tenemos situaciones que tener en cuenta en las enfermedades respiratorias. Hoy vamos a estar ocupándonos de lo que se llama vías respiratorias altas, que es la parte de la nariz, la parte de la boca, la parte de la garganta. Vamos a dejar un poquito de lado los pulmones para otra oportunidad con nuestra invitada. Así que para las mamás, para los papás, para las abuelas, que estén atentos porque la profesional que tenemos invitada hoy ya estuvo con nosotros y por supuesto nos da con su calidad profesional y con su sencillez conceptos importantes para que lo tengamos en cuenta. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. Y nos acompaña gratísimamente la doctora Verónica Anderson, quien es pediatra, neonatóloga y además es de medicina general. Así que doctora, sí, gracias por estar nuevamente compartiendo con nosotros la información. La teníamos un poco perdida. ¿Cómo estás? Buenas noches y a toda la teleaudiencia también. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Sí, bueno, viste que todas estas actividades hace que por ahí requiera la presencia de uno, pero bueno, estábamos en otros compromisos también. Así que muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí con nosotros para compartir con nuestros televidentes algo que tiene que ver con las infecciones respiratorias en los niños, que yo le decía a nuestros televidentes, hoy por hoy abarcan todas las estaciones, o siempre abarcaron todas las estaciones, nada más que hoy tenemos nuevos aparatos que hacen que en el pleno verano estemos enfermos de un frío por un aparato y que en pleno invierno estemos enfermos por exceso de calor. Es como que hemos ido cambiando un poco nuestro hábitat en base a estos elementos que tenemos, así que es un tema que se hace interesante, doctora. Tal cual, es así como te escuchabas, más que nada de hablar sobre todo de vías aéreas altas. Eso comprende sobre todo la rinofaringe, la faringe, la laringe, un poquito de la tráquea también, los senos paranasales y los oídos. Pero principalmente te escuchaba que, y es cierto, las mamás reclaman que estamos a veces, ahora en pleno invierno, pero estamos en noviembre y me dicen todavía tengo un proceso infeccioso viral respiratorio. ¿Qué pasó? Pero más que nada hablamos que los virus también se alteran y sobre todo a nuestra humedad y nuestro clima tiene mucho que ver y es un factor importante, aparte del cultural, socioeconómico. Pero el climático es un factor muy importante, ¿sí? Y hay varias cepas, que eso hay que saber, ¿no es cierto? Vamos a pedirle a Edgardo que nos ponga al aire una imagen
Con lo cual vamos a comparar, doctora, ahí en el lado izquierdo un adulto, en el lado derecho un niñito, para hablar de esto que vamos a abordar hoy, que es la parte de la vía respiratoria ahí que está entre la cabeza, entre los ojos, la nariz y el cuello, podemos decir. Claro, son distintos, si bien anatómicamente son similares, pero hay una gran diferencia porque, como decimos, tanto las vías aéreas en los niños podemos ver que es más corta por ahí, entonces esto es algo nuevo, los procesos inflamatorios se llenan más y no tienen espacio, por eso la mayoría de las infecciones en estas vías son también obstructivas, pero tiene mucho que ver con la anatomía y posicional del niño, ¿no? Sobre todo. Y como que ese cuello cortito, a diferencia de este lado del adulto, es como que esta línea que estoy marcando está más vertical y esta lañito está como más horizontal, lo que hace que se infecte un órgano que es muy doloroso. Exacto, estamos hablando del oído prácticamente, que ahora también estamos viendo muchas otitis, pero tiene que ver con justamente la ubicación anatómica y la posición del niño, ¿no es cierto? Por eso vemos aquel niño que está alimentado a base de una leche, digamos, no de la teta, por decir la ubicación, favorece mucho más al proceso inflamatorio. Y ahí en otra imagen, simplemente para mostrar un poquito más de lo que vamos a hablar hoy, doctora, de la parte de arriba y no la parte de los pulmones. Claro, sobre todo la vía aérea superior, que es lo que estamos viendo ahora prácticamente, la rinitis, o a veces decimos, bueno, es un catarro de vía aérea superior, tranquilícense, el tratamiento es simple, pero bueno, ya generalmente las mamás vienen un poco alteradas porque dicen, bueno, será una neumonía, será una bronquiolitis, que será todo esto, y es importante descartar que estamos hablando de procesos virósicos que tardan 4 a 5 días su evolución. Por supuesto que tienen un pico y una meseta, pero hay que tener paciencia y un poquito de tolerancia con ellos, ¿sí? Sí, y acá en esta otra imagen, doctora, para que nos cuente que si bien esa vía respiratoria comienza en la nariz, en la boca, lleva un conductito a los oídos, también empieza a circular por ese tubo que es la tráquea, por debajo de ese elemento llamado epiglotis, y eso también puede inflamarse en épocas tanto de invierno como de verano por principalmente aparatos. Claro. Cuando hablamos nosotros, como en la imagen anterior, estamos hablando de la rinofaringe, siempre el proceso inflamatorio, como dijimos, ocurre más o menos entre 4 a 5 días. Nos damos cuenta más que nada por los síntomas del niño que tiene una leve febrícula, pero comienza con una secreción nasal transparente, que eso por ahí llama la atención, que a veces va cambiando más que nada el color de la secreción del moco en sí, y eso es lo que la mamá se altera y dice, bueno, acá hay que medicar. Pero bueno, no olvidemos que hay todo un proceso inflamatorio y que eso va a ir cambiando en sí la estructura de esa secreción. Luego pasamos por ahí a hacer las faringitis también, que son las mayorías virósicas, a veces bacterianas, pero en este órgano esencial son las laringitis, que hay un proceso inflamatorio también virósico, y si bien gracias a las vacunas y demás hemos disminuido bastante, sobre todo que antes teníamos la influenza B, más que nada, eso ha ayudado y ha colaborado bastante. El falso Krupp, ¿no es cierto?, que es ese llanto, ese estridor que tiene el niño, que justamente se le llama Krupp por ese llanto chilloso que tiene, que eso es lo que llama la atención, y sobre todo en las horas pico, pero tiene que ver con esta obstrucción más que nada laringia y el gorgoteo nasal, ¿no es cierto?, ese moco que estaba más que nada nasal o rinofaringeo que gorgotea la laringe y produce esa inflamación, y de ahí se produce la tos, que es un mecanismo prácticamente de defensa que tiene el niño, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Si comenzáramos por estas partes que ya hemos visto, si comenzamos por la parte de la nariz, aquí vamos a tener infecciones o afectaciones de la nariz y, como decía usted recién, va a aparecer un síntoma que es una agüita, y que eso le llamamos
rinitis, que tiene una causa. Claro. Y después ya otra cuando es el moco espeso, que ese moco tiene otra causa o puede ser parte de un proceso, pero por lo general esto no es de complicaciones. Claro, exactamente. Cuando hablamos de las rinitis, la mayoría son virales, ¿sí? Más que nada tenemos el rinovirus, el adenovirus, el de influenza, el parainfluenza, pero hay diferentes tipos de cepas, como hablamos en un principio. Por ahí la más leves no es nada más que un proceso inflamatorio que aparece más que nada en las mucosas, esa secreción transparente, pero ya cuando son cepas un poquitito más complicadas, como la 7 y la 5, vamos a suponer del adenovirus, sí, ya produce ese dolor de garganta, esa adenofagia, más que nada que ellos lloran los bebés, ese lagrimeo que tiene, que la mamá viene y dice tiene esa congestión. Bueno, es un proceso un poquitito más complejo, pero todas son virósicas. ¿Qué quiere decir esto? Que así como viene el virus, produce este proceso inflamatorio y se va. Y las medidas son tranquilas, más que nada la hidratación, la teta es fundamental, la teta, eso nos da un 100% de tratamiento, eso es algo muy bueno. La hidratación, alguna medida más que nada para bajar un poquitito esa fiebre, si llega a ser fiebre, porque en la mayoría de los casos es una febrícula, así que eso ya es suficiente. Por ahí le decimos a la mamá, ese moquito que tiene, bueno, es una parte, un mecanismo, hay que tratar de aspirarlo con la famosa perita de goma o el sacamoco que decimos, que a veces las abuelas también lo tienen, pero ya con eso mejora bastante, ¿no es cierto? Una de las cosas con las que hay que lidiar aquí, doctora, es con que las mamás o el papá o quien lleva al niño lo que quiere es o gotas o antibióticos o algún tipo de medicamento para que se le vaya esa congestión, esa inflamación, cuando que en realidad esto debería irse solo. Claro, es autolimitado, es decir, que esto viene, produce este proceso y se va. Nosotros acompañamos a las medidas, pero yo veo que hay una generación que tiene un poco de baja tolerancia a la evolución del niño, quiere la píldora mágica y no existe, hay que esperar. Y es normal, el chico se debe enfermar, es así, se enferman 8 veces en el año, es algo normal. O me dicen, mira, la semana pasada vine y ya estuvo esto, ahora otra vez. Sí, pero no nos olvidemos que el niño va al jardín, que el niño tiene contacto también con adultos, con los vecinitos, y no los vamos a aislar por esto. Es algo normal, algo, digamos, un proceso de la infancia que tiene que pasar, y esto va hasta los 5 años. Por eso hay algo característico ahí. Sí. Aprovecho a preguntarle aquí una cosa que por ahí en el concepto general de la población está como que es un resfrío nomás. Y yo siempre digo que el resfrío es otra cosa a lo que estuvo hablando recién usted, que es el agüita que cae, el mosquito que sale. Cuando hablamos del resfrío, ya estamos hablando de otro tipo de sintomatología que puede afectar a la nariz, pero ya es otro tipo de cuadro y no es una cosa banal y simple. Claro, claro. Acá ya hablamos un poquitito más de las afectaciones de las conjuntivas, más que nada puede haber un poquito de una picazón, pero ellos no lo dicen obviamente porque no saben en la garganta, por ahí el estornudo, que es un mecanismo también de defensa, y la tos que se puede agregar a veces, que es un mecanismo de defensa, que hay que ir controlando, y ese moco en sí característico, que es una agüita, por ahí ya va tomando un poquito de color, porque si bien los virus se van instalando en ese epitelio nasal, van también pasando por distintos tipos, distintas etapas, y obviamente va a ir cambiando la contextura de ese moco. Pero a veces dicen, bueno, mira, tiene este moco amarillito o un moco más espeso, hay que darle antibiótico. Y en muchos casos no. Yo le digo, mientras ustedes vean el moco y lo está sacando, bienvenido sea. Justamente el chico no sabe expectorar, cuando hablamos de otro tipo de patología, o no sabe sacar el moco, así que hay que ayudarlo. Y ahí es donde me quiero detener un poquitito, que vemos, y lo vemos, y a veces nosotros también somos un poquito los culpables,
que la limpieza en sí de los mocos, ¿no es cierto? Es decir, conviene limpiar con la mano o con algún tipo de pañuelito descartable, pero no lo descartamos, prácticamente lo dejamos en la mesa o en la mano o en nuestro escritorio. O en la mano del niño para que siga. O en la mano del niño, exactamente, porque el niño, bueno, pero nosotros como adultos debemos organizar, ordenar y más que nada educar y decir, bueno, cómo es el tipo del moco y que esto va contagiando y contaminando, sobre todo si tenemos bebés, ¿no es cierto? Eso hay que ir viendo también. Puede que aparezca la fiebre solita sin que todavía haya signos de agüita que cae o mocos que caen o dolor de garganta o dolor de... Puede aparecer la fiebre sola, que también va a ser aquí un signo de alarma que va a llamar la atención e inclusive en algunos casos puede hasta desesperar al papá y a la mamá para qué está pasando con esta situación. Sí, hablamos de fiebre y empezamos a salir por todos los sanatorios a ver qué podemos hacer. Sí. Siempre le digo, si hay fiebre, primero que hay que festejar que hay algo bueno porque hay un buen sistema inmunológico que está avisando, que es como un termostato. Exactamente. Hablamos de fiebre a partir de 38 grados más, antes que estos son las febrículas. ¿Qué hacemos? Bueno, primero tenemos que bañar al niño, ¿sí? Con el agua natural, el agua normal, el agua tibia, más o menos 30 minutos. Sacamos al niño y recién ahí seguimos con las medidas físicas y bueno, darle un antitérmico que probablemente cada pediatra lo va a indicar. No hay que desesperarse ni angustiarse que si ya tiene un registro febril tengo que salir a buscar alguna solución mágica porque no la hay y esto hay que esperar un proceso que lleva 24, 48 y en algunos casos 72 horas. Depende de cada niño y depende de cada patología. Pero no es algo grave, al contrario, es un proceso normal que hay que pasarlo. Es eso más que nada. Sí, y como decía usted, es un buen llamado de atención el tema de la temperatura alta, porque indica que puede haber simplemente un cuadro viral que se va a los poquitos plazos, o puede ser un cuadro que se está agravando con una patología mayor, como por ejemplo podría llegar a ser una gripe. Cuando hablamos de gripe ya estamos hablando de otra cosa que también se contagia por la boca o por las vías respiratorias, pero estamos hablando de otro virus y que hace otra cosa en el cuerpo. Claro, exactamente. Acá se suma más que nada la influenza, el parainfluenza, y que no solamente dan un proceso más de congestión, sino ya estamos hablando de un compromiso en el cuerpo, el dolor del cuerpo. Y se suma esto que no quieren alimentarse, eso es lo que generalmente dicen las mamás, y le digo, bueno, hay que ponerse en el lugar del niño cuando estamos con un estado gripal, nosotros tampoco queremos comer, pero sí hay que insistir con la hidratación, no hay que olvidarse de la alimentación, hay que continuar, pero obviamente no le voy a dar 2 platos de comida o tratar de insistirle, sino más que nada cuidar su hidratación. Al hidratarlo también hidratamos las secreciones y esto hace que lo elimine a través de la materia fecal o a través de un vómito, a través de la tos, que es un mecanismo normal que tiene el niño y que hay que acompañar a esto. Sí, y insisto en esto de que la boca, la nariz son la vía de entrada de los virus de la gripe, porque también ahí vamos a tener que tener precaución en los procesos de tos. Ahí hay una imagen de una chica tosiendo con un mecanismo que es ponerse la mano, pero eso es lo más espontáneo que surge. Pero en realidad hay que enseñarle al chiquito a saber cómo cubrirse la boca cuando uno tose. Claro, porque justamente al toser tratamos de eliminar todos los virus que están en nuestras vías aéreas superiores, en las vías aéreas altas, y esto de toser es muy importante enseñarlo, sobre todo desde chiquito, que podemos realizar la tos y cubrirlo con el pliegue del codo, ¿no es cierto? ¿Y qué atinamos? Generalmente a la mano, bueno,
o lo que encontramos, Sí. las mismas toallitas, esa toalla, toallita, exactamente. esa famosa toallita Sí. que va al otro bebé, y Ujú. bueno, esto se hace un caldo de cultivo Que y esto se va, contagia. exactamente, Eso va a ir contagia, contagiando, va eso contagiando, exacto. Factor humedad, como decimos que el factor humedad es muy importante, entonces sí, por eso se contagia uno, el otro, o nosotros los adultos que también podemos contagiar a los niños, ¿no? Recién le planteaba yo que en esa primera imagen que veíamos, donde el niño tiene como más horizontal el oído con la garganta, van a aparecer algunas complicaciones cuando se afecta la zona de nariz, el tubito que va por atrás, es donde vamos a encontrar la adenoide, que ya le voy a preguntar, después aparecen las amígdalas, por ahí aparece el tubito ese, que es la trompa de Eustaquio, que lleva al oído, y que en muchos de estos casos la inflamación o la infección también va a ir hacia el oído. Claro, tal cual, esa inflamación de los senos maxilares también pueden ayudar y contribuir a la infección del oído, esa famosa otitis externa más que nada, o una otitis media aguda, que son sí muy dolorosas, con mucha fiebre, el niño no para, es un llanto constante, y bueno, sí, eso amerita sí o sí tratarlo lo más urgente posible. Pero esto tiene que ver también con la posición, con las estructuras que son más cortas, con el tipo de alimentación, al dar una mamadera, la ubicación que tenemos, y donde no tengo que hacer el ejercicio de, digamos, de mover el succionador, más que nada y succionar. Ese ejercicio que aparentemente es agotador es muy importante y evita justamente este proceso inflamatorio. Al dar la famosa mamadera es algo fácil, no tengo que hacer ningún esfuerzo y bueno, acá tengo que atajarme a las infecciones que ocurre ahí. Vamos a mostrar una imagen de una boca abierta, doctora, porque aquí vamos a encontrarnos con una boca abierta que aparece en lo visible, una parte importante de esa región que se afecta mucho en los niños. Exacto, las famosas faringoamigdalitis, las anginas, que también la mayoría son virósicas. Por ahí le decimos a los papás que hay que tener un poquito de paciencia. Vemos y nosotros decimos, bueno, una angina roja, viral, nada más que darle un antitérmico, alguna dieta un poquito fría y ya con eso pasa. Pero a veces vemos que no está tan roja, está como en término medio, y volvemos a citar a las 48 horas y ya nos encontramos con esa garganta tan inflamada, dolorosa, con unos puntitos blancos. Mientras sean puntitos blancos, que son los exudados propios del proceso viral, hasta ahí está todo bien. Pero luego a veces pueden hacer micros abscesos o un proceso más con secreciones. Bueno, ya estamos hablando de una angina un poquito más bacteriana o contaminada, donde ahí sí el tratamiento va a ser diferente. Y obviamente el niño va a estar distinto, va a estar con toda esta sintomatología febril, con toda esta congestión y esa garganta muy dolorosa, que eso es lo que más llama la atención. En el caso de que esté una infección bacteriana aquí provocando esta angina blanca, esta amigdalitis, aquí también puede conectar con el oído y generar otitis también. Claro, por supuesto, como todo proceso hay una conexión, como dijimos, anatómica, y esto es lo que permite que con tranquilidad ese proceso inflamatorio vaya hasta el oído. Eso frecuentemente, por eso al tener angina miramos también los oídos a ver cómo están las membranas sobre todo. Si bajamos un poquito de la boca nos vamos a encontrar con el tubito donde están las cuerdas vocales, que es la parte de la laringe y que aparece también muchísimo en los niños por el enfriamiento, por andar descalzo, por transpirarse y quedarse en el frío sin abrigarse, después de gimnasia, y ahí aparece otro problemita que son las laringitis, que son bastante más difíciles de diagnosticar y mucho más difíciles de resolver. Claro, las laringitis más que nada llama la atención ese estridor que tiene y esa tos timpánica que nos llama la atención,
es una tos frecuente, y eso más que nada a veces consultan porque esa tos no para, no cede, y sobre todo en algunos casos al dormir, y en otros casos por más que se duerma o no, que a veces le decimos hay que colocarse un almohadoncito y demás, igual no cede. Bueno, estas son las famosas laringitis que afectan, ¿sí?, a la laringe, que es el tubo. Acá se ve perfectamente, y sobre todo que la estructura del niño es totalmente distinto, donde no hay una estructura tan laxa, entonces esas secreciones hacen que se condense, y eso, el mecanismo de defensa que tiene es la tos, ¿sí? Por eso acá tratamos de no inhibir tanto ese mecanismo que tiene, ¿sí? Cuando usted dice no inhibir, lo que nos está queriendo decir que por lo general el médico no quiere que la tos se corte, claro, sino que al contrario, la tos es el mecanismo natural por el cual está eliminando elementos y abriendo espacios. Exacto, exacto. Hay que tratar de cuidar todo este proceso, que es un mecanismo de defensa en el niño, ¿sí? Porque el adulto, bueno, más que nada toma un poquito de conciencia y se da cuenta, pero el niño en este caso es un mecanismo de defensa y la tos es necesario. Hay ciertos cuadros donde, bueno, el niño no puede dormir, nosotros ayudamos con algún tipo de paños o ayudamos a veces con el tipo de la posición, y esto ayuda y alivia bastante, ¿no? Pero no son todos los casos. Pero a veces esta tos es necesaria, es un mal necesario, lo necesitamos, sí. Esta zona puede afectar también las cuerdas vocales y puede aparecer otro síntoma, que es la disfonía o afonía, en el caso de que no se puedan pronunciar palabras. Claro, la disfonía, que todos dicen, bueno, estoy afónico, pero en realidad no vimos casos de afonía. Claro, más difónico. Tiene mucho que ver con el proceso inflamatorio, son de 3 a 5 días, pero el año pasado hemos visto laringitis como más, que llevaron a más días de evolución, y bueno, también tiene que ver con nuestro factor climático, que es muy importante en esto. Así es. Vamos a pedir a Ricardo que nos ponga al aire esta imagen para que mostremos bien ahí dónde está el sector de lo que estábamos hablando, doctora, que estábamos hablando de un sector que es el que mostramos cuando estaba el niñito acostado hoy. Claro. Estamos hablando de esta partecita, que es la que se mueve entre la base de la boca y la primera parte del tubito que lleva hacia los pulmones. Exactamente, ese es el tubito que no tiene, digamos, esa laxitud, porque acordémonos que hay unos cartílagos, entonces el proceso inflamatorio, como decimos, no es que queda en vía aérea superior, sino que eso puede ser por distintas causas, o por factores tanto climáticos o virales, o por ahí no fue tan pasajero el proceso, hace que siga evolucionando, y ahí es donde se continúa sobre la laringe. Por ahí ya nos dan otras pautas, otros síntomas que a veces tratamos. En caso de esto también podemos complicar, y bueno, ya haces una laringotraqueitis, irse a los bronquios, etcétera, que eso es lo más frecuente que puede ocurrir. Aquí vamos a tener tratamientos y métodos diagnósticos, pero indudablemente que los métodos diagnósticos para este tipo de enfermedades son bastante fáciles. Claro, claro. Por ahí hablamos de los virus y tenemos los papás que dicen, bueno, pero ¿qué virus sería? ¿Cómo lo identificamos? En algunos casos es la clínica, no hace falta estar haciendo estudios o tomando unos aspirados, excepto de que hay una otra patología como la bronquiolitis, que sí, al estar internados se pueden tomar muestras de esas secreciones, o un hisopadito en algunos casos, pero ya el diagnóstico ya lo tenemos por la clínica prácticamente, que eso es lo que nos lleva, y la sintomatología. La mamá viene con la palabra justa, es decir, o la fiebre o la tos, y generalmente viene con la historia de que no duermen toda la noche, entonces esto ya nos lleva a investigar un poquitito más y a dónde nos encontramos. Y en esta situación del niño, siempre hay un tercero que es el que habla, que es la mamá, que por ahí es la que viene un poco desesperada a contarnos los síntomas, y es entonces importante la consulta, pero también es importante la sinceridad de la mamá. Claro, la consulta
y también el acompañamiento y ver que esto es algo pasajero, que hay que tratar, por ahí le damos las medidas, a veces no son antibióticos, sino que es más que nada contención o paliativo para ayudar en este proceso, pero que así como se instaló el proceso viral, así también se va, que eso quede bien claro. No hay una píldora mágica, no hay una sustancia mágica que corte todo esto, y también recordar lo que es normal, que el chico se puede enfermar, que debe pasar por ese proceso, no podemos encapsularlo, que no esté en contacto con el medio ambiente con otros chicos, y con otros chicos. Que no juegue, que no corra. Ay, sí, esto de no jugar, porque vemos también, esto ya independientemente, que se olvidan, que también pueden jugar, que no son todas obligaciones, sino que es algo normal y tenemos que tratar de pasar por esto. Así que les pedimos mucha paciencia, mucha paciencia. Nosotros acompañamos, pero pedimos a los papás sobre todo la paciencia en esto. Sé que no duermen, que tiene fiebre, que el chico no está con todas las pilas, no está alegre como siempre, pero la idea es eso, ir acompañándolos, eso es lo importante. Vamos a pedir a Edgardo que ponga esta imagen al aire, que recién estuvimos mencionando para mostrar la laringe. Acá quiero preguntarle, doctora, ¿por qué en esta imagen que vemos a la izquierda vemos que el chico está respirando por la nariz? Esta flecha azul gruesa es el aire que circula bien hacia lo que va a ser el tubito y después en los pulmones. Y ahí arribita vemos una pequeña glandulita que se llama adeno. Si nosotros nos vamos a la imagen del lado derecho, vemos que esta glándula aumentó de tamaño y que esta flecha azul tiene dificultades para pasar ahí. Entonces acá tenemos un doble problema. Por un lado, el adenoide aumentado de tamaño y la dificultad para la circulación del aire. Tal cual. Ahí podemos ver exactamente el adenoide, que no es nada más que tejido linfático, que por ahí lo que hace, están los soldaditos de defensa, siempre decimos a los papás, la tercera amígdala le decimos. Más que nada que en todos estos procesos infecciosos se inflama y aumenta de tamaño. Pero como hoy hablamos que los tamaños o el tamaño del niño es totalmente distinto al adulto, no tiene cómo acomodarse. Y ese sobrecrecimiento, sobreelevación, perturba el pasaje del aire, y esto hace que también haya ese famoso ronquido que a veces sentimos, ese ruido que es molesto. Y todo esto, en vez de cumplir la verdadera función, también hace que se sobreinfecte y que no actúe como debería actuar, ¿no es cierto? Más que nada por un agrandamiento. Le quiere defender tanto al niño que a su vez lo produce un problema, que es la obstrucción y el pasaje del aire. Así es. Y en este caso el filtro por donde el aire ingresa, pasa calentito y salen la mayoría de las impurezas, es la nariz, y en este caso obliga al niño a respirar por la boca. Entonces aquí doble complicación. Primero, que la boca no está preparada para recibir tanto aire, y segundo, que la boca está menos preparada para desechar todo lo que está ingresando, tanto de virus, bacterias o polvos o ácaros o lo que haya en el aire que respiramos. Claro, no está el filtro, ¿no es cierto? Si bien tampoco los niños tienen todos los vellitos que decimos de la nariz, que son los que dan la temperatura, porque todavía no están en crecimiento, así que eso también perturba un poco, pero el pasaje del aire, sobre todo en la boca, hace que claramente todos estos procesos bacterianos o virósicos vuelvan y acumulen en las amígdalas, que también es un tejido rico, es un tejido también linfático, y eso hace que produzca todo este proceso inflamatorio, con ese dolor de garganta, con esa cialorrea, ese exceso de saliva. Con esa fiebre, y por supuesto en el niño estas anginas. También llamamos anginas abdominales, porque también produce un dolor similar a nivel abdominal, acompañado de este proceso inflamatorio de la angina. La mamá a veces viene por un dolor abdominal y es una angina a veces. O a veces viene por arcadas y vómitos,
y no es problema digestivo, sino que es problema también de la garganta. De la garganta, exactamente, esas amígdalas totalmente inflamadas. Sí, o con alguna secreción que produce ese deseo de vomitar, pero no es un problema digestivo. No, por supuesto, son más que nada las secreciones un poquitito más espesas, un poquito falta de hidratación o falta, le decimos, un vapor, que eso ayuda a que pueda salir la secreción, porque ellos tampoco saben expectorar, entonces lo tragan, o si no con el vómito en este caso acompañado de todos estos mocos, todas estas secreciones, es algo bueno, ya nos alivia bastante el seguimiento y el tratamiento, eso sí. Hay una concepción social, cultural, que nos dice que esto se produce por el enfriamiento del cuerpo. ¿Puede que sea así? ¿Debemos pensar en distinto? ¿Dónde debemos generar el interrogante aquí de las enfermedades? Sí, hay una creencia más que nada popular, pero en sí, si bien colabora, pero la principal causa más que nada son los procesos virales que aparecen en estas épocas, ¿sí? Sumado a la humedad, sumado a otros factores, pero el enfriamiento sí es algo que también nos dicen, pero científicamente puede acompañar, pero no es algo que sea así la primer causa, por así decirlo, ¿sí? Sí. Obviamente en este frío todos están ayudando, colaborando para tratar de mantener una temperatura adecuada al niño, porque no tiene cómo continuar o cómo reaccionar frente a estos cambios climáticos. Sí tratamos de decir que lo llevemos de la mejor manera, tratar de evitar tanta calefacción, que eso no es bueno, porque acordémonos que la calefacción que hace seca todas estas vías que permanecen permeables, y eso también predispone a la ubicación de los virus o bacterias o parásitos también. Claro, lo que no quiere decir es que los chicos anden en cuero, en torso, porque el frío no le hace nada, claro, sino que exactamente. el factor frío que sea un elemento tenido en cuenta como para cuidados, que ya les podría preguntar después los principales cuidados, pero no es un factor determinante. Exactamente, que por ahí vienen culpándose a ver de quién fue la culpa, pero más que nada por ahí son procesos virósicos, es así, simple. Muy bien, estamos con la doctora Verónica Anderson, quien es pediatra, neonatóloga, es también médica de familia, medicina general. Estamos hablando hoy de las infecciones respiratorias de la vía aérea superior, desde la nariz, los senos, los oídos, la garganta y la zona esta de la laringe, donde están las cuerdas vocales. Y después de la pausa vamos a preguntarle, ¿cómo hacemos para prevenir? ¿Hay algunas herramientas, estrategias para la prevención, para que las defensas estén altas y cuando lleguen los virus lo podamos atacar? ¿Qué hacemos con la alimentación? ¿Qué hacemos con otros cuidados? Dependiendo de la edad. Después de la pausa. DMR incorporó el primer tomógrafo multicortes de 64 filas de la región, más rápido y con mayor definición. Esta nueva tecnología permite evaluar el estado de las arterias del corazón con la coronariografía y el score cálcico coronario, lesiones de pulmón en forma más temprana, con cortes menores de 1 milímetro de espesor, la circulación del cerebro y otros órganos, colonoscopías y endoscopías virtuales de mejor calidad, dental scan con altísima precisión, urotomografías, angiotomografías de miembros inferiores y de cuerpo entero, bloqueos radiculares para hernias de disco y artrosis de columna, reconstrucciones 3D de todas las regiones del cuerpo. Tomografía computada en diagnóstico médico Reconquista. Seguimos creciendo con más precisión para tu salud. Conozca más en dmrimágenes.com.ar. Todas las opciones para tener tu Toyota están en Amium. Financiación a tasas preferenciales, plan de ahorro, toma de usados, entrega inmediata y el mejor servicio postventa. Que tu próximo vehículo sea un Toyota. Búscalo en Amium. Amium, concesionario oficial Toyota. Ahora en nuestro nuevo local, en Ruta 11, Rotonda Sur, Reconquista. Teléfono 437-118 y el 426-332.
Disfruta de un nuevo chiche para cocinar. Un producto artesanal indestructible para cocineros exigentes. Mini horno portátil JPL. Con solo 100 gramos de consumo de gas por hora. Fácil de trasladar de la mesada a su patio o al lugar que usted elija. Olvídese de prender leña o carbón. Útil además en sus viajes o esparcimientos de camping. Ultraliviano, sencillo de instalar y usar. Su bajo costo, su escaso consumo y su ductilidad lo hacen junto a su estética un producto único. Consulte ya al teléfono 420-429. No se prive del mini horno portátil a gas. Informate con LTV. Los acontecimientos de la política regional, provincial y nacional tienen su lugar. Carlos Zenós te acercan información, análisis y opiniones sobre la actualidad política. Agenda personal, martes y jueves a las 21 por LTV. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. .1 va con vos. Transmite Litoral Televisión, el canal regional. Estamos con la doctora Verónica Anderson, quien es médica pediatra, neonatóloga, es también médica de familia y se ocupa de la medicina de la atención primaria de la salud, que allá en tus pagos en Misiones trabajaste mucho en eso, doctora. Así es, así es. Mucho Claro, en atención hicimos primaria. Exacto, sí. Sí. Bueno, yo primero hice la residencia de pediatría, después hice neonatología y justo como estábamos en una zona de frontera, así que hice el médico comunitario, que es el médico de familia, sí. Que de ahí se hizo el primer SIC, el primer Centro Integral Comunitario se hizo en ese lugar, sí. Sí. Bueno, vamos a preguntarte en este momento para que todas las mamás, las abuelas, los papás también estén atentos, porque va a venir una pregunta o una parte importante, doctora, para hablar de la prevención de estas enfermedades de tipo virales, principalmente, porque las bacterianas son más difíciles de prevenir, claro, pero por lo menos las virales. ¿Por dónde comenzaría nuestra primera estrategia de prevención? Y primero, siempre digo yo, la san teta, la leche, la teta. Yo sé que hay mamás que por ahí se niegan, que hay mamás que son muy jóvenes, que les cuesta, pero eso es la vacuna del momento. La teta es fundamental, el seguimiento. Si no pueden dar la teta o tienen alguna complicación, consulten con su pediatra. Hay estrategias, hay mecanismos y eso nos ayuda muchísimo. Y aparte actúa como la primera inmunidad para el niño. Primera vacuna más. Acordémonos que hasta los 2 meses la primera vacuna que reciben más que nada es la BCG y la hepatitis B, entonces tenemos que continuar con la teta, que es lo que le va a dar la inmunidad, ese calostro, ¿sí? Eso es fundamental. Bien. En segunda opción es tratar de mantener la higiene en la casa. Yo siempre digo, una casa donde entra el sol no hay enfermedades, así que creo que es así. Sí, así. Y ya que tenemos un factor climático importante, el tema de la humedad, entonces tratamos de mantener limpia la casa. Tampoco pasarnos con los excesos de los químicos o por ahí. Las sustancias. Exacto, la lavandina, etcétera, porque eso también es irritativo para el niño, pero la higiene es fundamental. Sí. Lavados de manos. Esto es fundamental, pero me dicen, me pongo alcohol. No, no es lo mismo. Hablamos de lavados de la mano. El alcohol es el gel, pero se va pegoteando y esto adquiere a que los gérmenes también estén en ese gel. Así que el lavado de mano, agua y jabón. Agua. Sí, agua y bueno, podemos acompañar con un jabón, ¿no es cierto? Pero el lavado de manos es fundamental, entre los dedos, hacer y acá es importante que el niño pueda verlo al papá, a la mamá,
haciendo esa práctica, porque Claro. no es que lo tiene que hacer el niño, sino que tiene que aprenderlo de un hábito que se tome en el seno de ese hogar. Sí, ellos copian todo lo que ven, ¿sí? Por ahí tenemos bebitos que, más que a niños, que empiezan a comer, a alimentarse, y bueno, me dicen, llegado al año, me dice, no comen fruta. Y bueno, si ven que los papás no se alimentan con frutas y verduras, el niño no va a comer. Ellos copian todo, o sea que si de niños le enseñamos el tema del lavado de manos y esta higiene, es fundamental. Y eso nos ayuda muchísimo. Y ellos copian, eso es así, no hay margen de error en esto. Por eso que es difícil enseñarle a los hijos a que se laven la mano antes de agarrar una comida, si en realidad los papás no lo hacen. Exactamente, si no lo hacemos, muy complicado, es muy complicado, porque ellos están a la expectativa y viendo todo, o sea que eso es fundamental. Y después parece una tortura para los niños, doctora, que está en un calendario, que son las vacunas, que tienen que pasar una etapa dura de pinchazos, pero que es un buen mecanismo para esto de la prevención de algunas enfermedades respiratorias. Sí, aparte damos gracias a Dios que nosotros en nuestro calendario tenemos casi todas las vacunas, y eso, bueno, ya es un factor importante y que ha disminuido bastante el tema de morbilidad y mortalidad en ciertos tipos de patologías respiratorias, ¿sí? Las vacunas son fundamentales. Yo sé que es una tortura por ahí por el poquito de fiebre que pueden dar, el dolor, pero son 24 horas y alégrense que para toda la vida cubren estos procesos y estas patologías. Y cuando te habla de calendario, lo que queremos decir, doctora, es que eso es una acción obligatoria que debe hacer toda mamá con su niño. Claro. Ese calendario es una obligación, es una ley que todos deben ponerse, porque no se trata solamente de la enfermedad de uno, sino que después cuando se enferma esa persona contagia. Exactamente. Entonces por eso que se torna obligatorio. Es obligatorio, ¿sí? Así que de esta manera prevenimos tanto en nuestra casa como también del vecino y toda la sociedad. Es necesario la vacuna, sí o sí. Sí, hay conceptos por ahí de no quieren colocar la vacuna, no me ha tocado, sí me han comentado, pero les pido por favor que aprovechemos, ya que tenemos todas las vacunas dentro del calendario, es sumamente importante. Y un detalle importante también a marcar es que son todas gratuitas, que las hacen en todos los centros de atención de salud público y que son gratuitas, acá no hay que pagar ninguna. Tal cual, sobre todo las especiales también están incluidas. Sí, hay vacunas que se han incorporado especiales, usted está refiriéndose a una enfermedad de neumococo o enfermedades de la meningitis. Sí, así es, que antes, bueno, los papás tenían que ver si la obra social les podía cubrir o si ellos podrían contar con ese dinero, hoy en día lo tienen gratuito, eso es muy importante. Estamos con la doctora Verónica Anderson, médica pediatra, neonatóloga, hablando hoy de las enfermedades infecciosas de las vías respiratorias altas, nariz hasta garganta. Después le preguntamos sobre otras medidas de prevención a tener en cuenta para estas épocas y todos los momentos de la vida del niño. Disfruta de un nuevo chiche para cocinar, un producto artesanal indestructible para cocineros exigentes. Mini horno portátil JPL, con solo 100 gramos de consumo de gas por hora. Fácil de trasladar de la mesada a su patio o al lugar que usted elija. Olvídese de prender leña o carbón. Útil además en sus viajes o esparcimientos de camping. Ultraliviano, sencillo de instalar y usar. Su bajo costo, su escaso consumo y su ductilidad lo hacen, junto a su estética, un producto único. Consulte ya al teléfono 420-429. No se prive del mini horno portátil a gas. Todos los miércoles te invitamos a ser parte de nuestro Cuarto Intermedio. Periodismo puro, entrevista frontal. Cuarto Intermedio, donde se da el debate de la televisión local, con la conducción de Rodrigo Corti. Los miércoles a las 22 por NTV. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario,
Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465. Teléfono 428-061. Reconquista. Hay días de locos. ¿Necesitas un medicamento fuera de hora? ¿Conocer los caprichos del tiempo? ¿Deshacerte de lo que ya no usás? Para eso y mucho más está RegionNet, un sitio web de servicios, con las últimas noticias de Reconquista, Avellaneda y zona. Y toda la información que necesitas, organizada de forma ágil y sencilla. Ingresá a regionnet.com.ar desde cualquier dispositivo y encontrá de todo a un toque de distancia. RegionNet, servicios al toque. Informate con LTV. Para terminar el día informado, te ofrecemos una hora con un panorama completo de las noticias que impactan a nuestra región. Panorama informativo, con la conducción de Juan Carlos Vinagui. De lunes a viernes a las 20 por LTV. Muy bien, está Sibel acompañándonos. Aquí, doctora, haciendo la parte de producción también. Así es, nos acompañó, exacto. Bueno, ya el año Sibel, pasado creo que nos la acompañó. doctora, y viene acompañándonos en los distintos programas, así que ya la Sí. podemos considerar como productora de tus visitas. Yo creo que sí, sí. Exactamente. Un beso grande para ella. Bueno, gracias. Un beso grande para Nelia Batistuta, que nos está viendo, siempre nos ve, nos deja mensaje. Así que gracias. También para Luciana, que nos está viendo, está haciendo una apreciación de que está saliendo muy claro el programa. Así Está que bien, gracias. Es importante que podamos llegar a la gente con un mensaje claro. Claro, por ahí podemos dar una charla más científica, pero yo creo que esto es abocar más que nada a las mamás, a los papás, a las abuelas. Tratar de limitarnos ahí, porque son Bien. temas muy extensos. Bien, ¿sí? bueno, usted me habló de la paciencia de las mamás respecto de la tos, para no desesperarse por los jarabes. Sí. Muchos estamos engañados también por las propagandas televisivas, donde un jarabe es mágico y nos quita Tal todos cual, los síntomas, sí. y no es verdad. Nos habló de las vacunas, de la teta, y aquí me quedó por preguntarle de estos otros alimentos que vienen con la estación del invierno, por ejemplo los cítricos. ¿Cuándo hay que comenzar con algunos alimentos como para tener más fortaleza? ¿Y cómo es el tema de los líquidos en los niños? ¿Cuánto deben beber de agua como para que estemos también protegidos con eso? Perfecto. Podemos ir a Malabrigo entonces. Ahora, buscar los cítricos, pronto, ¿no es cierto? pronto tenemos la cosecha. Claro, excelente. Aprovechando esta hermosura que tenemos, Sí. tenemos que aprovechar todo el año con los Exactamente, cítricos. exactamente. Yo tenía un gran profesor que siempre le decía, hay que aprovechar las frutas de estación. Sí. No las frutas que por ahí no son de estación y que están en cámara. Perdón por las verdulerías y fruterías, pero Sí. más que nada es acompañar. Esta es la época de los cítricos, así que bienvenidos sean pomelos, naranjas, lima, limones, Mandarinas. jugos, mandarinas, todo lo que sea bienvenido de 10. Así que eso hay que aprovechar. El tema de la hidratación es muy importante. Gracias a eso el moco puede ser, digamos, más líquido o puede ser, digamos, menos líquido, más espeso, según la hidratación del niño. La fiebre, si tiene fiebre, también la hidratación es muy importante. Sí. La hidratación me refiero a agua. No gaseosas. Puede en esos casos que ellos no tengan o no quieran alimentarse, por ahí acompañar con un poquito de jugo de fruta, está muy bien, pero el acompañamiento de verduras y fruta tiene que ser durante todo el año, todo el año. No ahora porque estoy engripada, voy a tomar un jugo de naranja, no hay relación. No hace falta, doctora, que la bebida el agua sea precisamente en té o en infusiones para que sea caliente. Si bien eso ayuda por ahí en periodos invernales a una mejor temperatura corporal, el agua puede ser a cualquier temperatura. Tal no debe cual. ser helada, me refiero, ni debe ser caliente. El agua puede tomarse de forma natural. Por ahí hay en ciertos tipos de patologías o herpeanginas o demás, requieren agua más que nada un poquitito fría, agua congelada. ¿Sí? El tema de la alimentación en general, esto debe ser para todos los momentos y todas las edades. Sí, para todas las edades y, por ejemplo, hay que tener en cuenta el seguimiento con las verduras, las frutas,
las legumbres, no olvidarse de eso. Un niño sano, un niño bien alimentado, nos olvidamos de todo tipo de patología, hasta las patologías gastrointestinales, ¿sí? Pero la hidratación, insistir en el líquido, tanto el niño con la teta, el bebé, perdón, lactante con la teta, y el niño ya nada más preescolar con la hidratación es fundamental, es el eje de todo esto. La aclimatación de los ambientes, porque es otro problema tanto en el invierno como en el verano. Bueno, más que nada dijimos hoy que tratar de evitar tanta calefacción, sino ambientarlo y apagarlos. Es nada más que ambientarlo y apagarlo, no dejarlo toda la noche, porque ese chico está respirando ese aire totalmente alterado y eso lo que produce es la sequedad de la mucosa. Y es donde más propensos los ácaros pueden tratar de incorporarse en esa mucosa seca. Bien, tengo un par de llamaditos que me están preguntando, doctora, ¿cuál es su lugar de atención? ¿Lo recuerda? Sí, el Centro Médico Olesio, que está en Olesio 542, así que bueno, los creo que estaba ahí. Saliendo ahí en el rótulo el teléfono, sí, para los televidentes que nos estaban consultando, y para los que no consultan también sepan que la doctora Anderson está ahí. Doctora, ha sido un enorme placer tenerla nuevamente con nosotros aquí en el programa, y vamos a estar invitándola para hablar después de otras enfermedades de los niños. Bueno. Que tienen que ver con el tema de la panza, que tiene que ver con el tema de los parásitos. Vamos a estar invitándola también para hablar de esos temas que perfecto. Son de todas las estaciones, podemos decir. Exacto. Y estamos en una zona endémica, así que sí o sí hay que charlarlo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, espero que le haya gustado la charla. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una charla realmente clarísima y, como decía la televidente, con un lenguaje simple dentro del mensaje científico, así que infinitamente agradecido por su presencia. Bueno, muchas gracias. Estuvimos con la doctora Verónica Anderson, quien es médica pediatra, neonatóloga, es médica de familia y por supuesto hoy compartiendo con nosotros la tarea de la información, que en su estudio también está como parte de la tarea preventiva. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para hacer un nuevo programa de Lo Vital es la Salud, pero no se vaya de LTV, porque sigue Rodrigo Corti con su programa Cuarto Intermedio. Transmite Litoral Televisión, el canal regional.